En los años 20 nacía esta aventura fantástica que hoy se llama Circuito de Monza. El más veloz posible, clavado en el norte de Italia. La versión que reconoce la Fórmula 1 cuando comenzó es esta, que se usó entre 1950 y 1954. Bienvenidos, soy Adrián Puente, este es mi canal de YouTube Telmétrico F1 y vamos a descubrir una parte de la rica historia que Monza aporta a la Fórmula 1. Versión original que se usó hasta 1954 y como verán, ningún reductor de velocidad, en ninguna parte. Era velocidad pura. Lo que hoy tenemos reductores acá, reductores de este lado, nada sucedía en ese momento. Tal vez curvas de 90 grados, allí en lo que se llamaba en su momento la curva di Vedano, que hoy es la parabólica, en aquel lugar. Miren cómo mutó a partir de 1955. Miren lo que aparece. El peralte. Aparece el óvalo. Un peralte de 40 grados, que ya había sido constituido con la construcción original del circuito, que se había utilizado en parte de los años 20 y en parte de los años 30, pero murieron pilotos. Era muy arriesgado, era muy extremo. Ninguno de los otros sectores se tocó, solamente se agrega el óvalo. Pero siguieron sucediendo cosas realmente muy riesgosas. Los ingleses, tanto pilotos como constructores, no querían correr, amagaban con boicotearlo y como consecuencia tuvieron que sacarlo. Esto se usó en 4 ediciones concretas, 55, 56, 60 y 61. Después nos vamos a detener en 1961. ¿Qué se modificó? Se saca el óvalo. ¿Pero qué quedó? Esta pieza, que es prácticamente una imagen de museo. Hoy el peralte, de 40 grados. Se lo visita a pie, se lo recorre, se hacen exhibiciones, pero no se pueden correr carreras, mucho menos de Fórmula 1. ¿Quién mostró el rigor del peralte hace poco tiempo atrás? En una exhibición que Mercedes hizo con Stirling Moss y Lewis Hamilton. Hamilton se puso a bordo de un viejo Mercedes 196, con los que Mercedes dominaba gran parte de los años 50, y demostró el peralte. Increíble, ¿no? Por aquí iban a 190, 200 kilómetros por hora, pero era de muy difícil negociación. Quedó solamente para las exhibiciones. ¿Y qué quedó del Monza más acá en el tiempo? Entre 1957 y 1971 se usó esta versión. Se volvió prácticamente la versión original, a la de los años 50, antes del óvalo. Observen, no hay reductores. Pero ¿qué diferencia tenemos en relación a la versión de 1950 que nacía este lugar? La parabólica. Lugar que iba a ser tristemente célebre, todavía vigente, un poco reformado, un poco más seguro, pero todavía vigente, porque aquí tuvimos 2 muertes, las cuales vamos a puntualizar en un rato. Pero lo más importante es que observen, era todo velocidad, no había en ningún lugar para levantar el pie del acelerador, salvo aquellos sectores en curva que iban tratando de eludir algunos árboles del Parque Nacional di Monza, un lugar con mucho bosque y con muchos árboles, que hizo la constitución del circuito. Atención lo que pasa más allá de 1971. En 1971 pasa esto. Aparecen los reductores, por lo menos los primeros. La variante de retifilo, nombre que tenemos hoy, pero no la misma conformación, y la variante Ascari. Aquí muere Ascari, y por eso justamente se recuerda en este sector su lugar. Lo que pasa es que hoy tenemos una S allí, y en aquel momento era prácticamente una saliente para bajar la velocidad una vez que uno salía del ESMO y llegaba a la que se conoce o se conocía como rectifilo central, o sea, la recta opuesta a la principal. ¿Qué pasa más allá de 1973? Pasa esto. Se estira la variante Ascari y se modifica la variante del rectifilo, muy sensiblemente. Observen Ascari, cómo está en 1974 y 1975 y cómo estaba antes. Lo que era una muy leve salida se transforma prácticamente en la S que conocemos hoy, para llegar a la categoría de variante. El resto, por el momento, igual. Después de 1975 aparece la variante de la Roggia, otro reductor de velocidad. Hoy es la curva número 4, es distinto, pero en aquel momento el concepto era más o menos parecido. Y la variante del retifilo se transforma en la Z del zorro. Chiquitita en relación al zorro, pero de todas maneras tenía 2 curvas para negociar después de una recta muy veloz que en aquel momento, entre los años 1976 y 1994, tranquilamente aquí se podían alcanzar los 360 kilómetros por hora.
porque la incidencia de las alas en aquel momento era menor a la incidencia que tiene hoy. Hoy la incidencia existe, pero no en la misma proporción. El circuito es diferente. Más allá de 1994, observen, hay variantes. La variante es que la Roya va un poquito más atrás y que el ESMO, la segunda ESMO, porque son dos curvas, las curvas del ESMO, la número 6 y la número 7, la 7 pasa a ser prácticamente una curva de 90 grados. Es decir, que en esta pequeña recta había que levantar radicalmente el pie del acelerador para negociar esta parte e ir hacia la curva de Seraglio. Les recuerdo que Seraglio, que está vigente hoy, pasa por debajo del viejo óvalo. Si lo observan con detenimiento, versión 2023, lo van a notar en un momento cuando queda lo que era la peraltada por la parte de arriba. Más allá de 1999 aparece otra versión, y una versión que nos muestra una de la Roya un poquito más exagerada, ya casi a modo chicana, y observen que se simplifica la variante de Ritifilo, se saca esa Z exagerada que tenía y se hace también a modo chicana esta variante que tenemos acá, que es la que tenemos hoy vigente. Por supuesto que la curva vía Zono cambió el volumen, si vemos lo que sucedía antes de la temporada 2000. Observen que hoy es la curva grande. Retifilo se simplifica y la curva grande antes era mucho más amplia hasta 1994 y a partir de 1994 en las dos evoluciones inmediatas posteriores se termina también agrandando. Observen, una y otra. Ahí está. Se va cerrando y ya nunca recupera su volumen original, lo que no deja de tener, por supuesto, cierto riesgo para frenar con eficiencia en este lugar. Monza nunca pudo disociarse del riesgo. Nunca. Porque al ser el circuito más rápido, hoy alcanzaros velocidades puntas promedio de 350 km por hora, nunca puede disociarse del riesgo y además teniendo árboles tan cerca. Porque muchos despistes en el pasado terminaron con muertes. Y además con muerte de los espectadores. Algunos, los más notorios. No quiero recaer sobre esto, pero hay que recordarlo porque le da la categoría de circuito riesgoso. Wolfgang von Trips, 1961. En aquella oportunidad, en la parabólica, se toca con Jim Clark, su auto termina despedido contra la tribuna y además mueren 14 espectadores. Esto fue un antes y después para la historia de la seguridad en la Fórmula 1 y dejó marcado a fuego lo que era Monza, pese a que ya habían muerto pilotos en los años 30. Jochen Rindt, en los entrenamientos de 1970, cuando Colin Chapman tiene la locura de poner sobre la pista un auto sin alerón para correr más rápido que ninguno y un auto que por cuestiones aerodinámicas o de frenos termina perdiendo completamente el control, también en la parabólica, y lamentablemente deja sin vida al piloto austríaco que después, post-mortem, iba a ser el campeón del mundo. Y tal vez un poco más en el tiempo, 1978, esto ya es la recta principal, cuando Ronnie Peterson, el piloto sueco de Lotus, queda en medio de esta explosión prácticamente que genera su propio auto y las quemaduras días después, lamentablemente, lo terminan matando en el hospital. Este es el contexto. No está presente todo el tiempo en el recuerdo de Monza esto, porque afortunadamente desde aquí para adelante sucedieron muchas menos cosas. Se corre más seguro y se corre mejor. Pero de todas maneras no hay que dejar de recordar todo un pasado que está escrito ininterrumpidamente para la Fórmula 1 y sin ausencias, sin paréntesis, nunca en la historia, desde 1950. Este es parte del desafío que nos espera para este fin de semana en Italia. Muchas gracias y hasta siempre.